porque se ha puesto en marcha la comisión bicameral que va a analizar las 4.000 cuentas ocultas del HSBC, cómo se fugaba el dinero. Actuaba el HSBC ya como una maniobra ilegal, favoreciendo a empresas, a ciudadanos argentinos, a que evadan por carriles no legales la plata en el exterior. Bueno, está Roberto Feletti, diputado nacional, que va a ser el titular de esta comisión que se reunió hoy. Está Ricardo Brusaile, también de la Unión Cívica Radical, que va a integrar la comisión por la oposición. Y está Hernán Arbizu, que siempre tiene para aportar. Pobre Arbizu, él anda hace 2 o 3 años como ex directivo importante del JP Morgan, denunciando, y la justicia argentina, la justicia tuerta, como yo digo, ¿no? La justicia tuerta de Argentina. Así está la justicia argentina. Con un dedo mira causas que les interesan y con el otro se tapan para causas que pueden tocar al poder económico, no las investiga. Así está la justicia argentina. Berco, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gato. En este caso, la justicia va a tener que avanzar de uno u otro modo, no solamente por la presión de la bicameral que empezó a funcionar hoy en el Congreso, sino también porque este es un escándalo mundial. Este es un escándalo que está en la tapa de los principales diarios de Europa. Bueno, fíjate, disculpame, Berco, bien haces en comenzar así, porque vos fíjate que ya en Italia ya intervino el fisco y tuvieron que devolver guita, y mucha. Sí. En España ya intervino el fisco, tuvieron que devolver plata. En otro país que ahora no me acuerdo En Gran también. Bretaña están avanzando En Gran mucho Bretaña. también, sí. El único lugar donde la justicia no actúa es la República Argentina. Bueno, algunos ricos y famosos de Italia, un modisto muy conocido de una marca de ropa que no vamos a mencionar para hacerle propaganda, pero muy conocido, tuvo que devolver impuestos que no había pagado por tener estas cuentas sin declarar en Suiza. En España, algunos de los constructores que además fueron los que inflaron la burbuja que luego estalló y se llevó, inmobiliaria. Se llevó puesta la economía española, también tuvieron que devolver dinero. En España hay un personaje que es central a esta historia y que usted que está en su casa seguro, casi seguro que no lo conoce, que está prácticamente convertido en un asilado político entre España y Francia, pero en España es donde más dio conferencias de prensa, incluso fue candidato a eurodiputado por un partido que aboga por las libertades individuales, la libertad de expresión y demás. El hombre es el que dio inicio a esta historia, Hervé Falciani. Hervé Falciani es el arrepentido, lo que a los periodistas en general nos lleva a las verdades más grandes, descubrir lo que los norteamericanos llaman un whistleblower, el que sopla el silbato, el que dice, che, acá miren que está pasando algo grave. Ese es Hervé Falciani. Hervé Falciani fue perseguido por la justicia suiza, primero por haber violado el secreto bancario. Ellos lo acusaron también el HSBC en su momento de intentar extorsionarlos, de decirle yo tengo toda esta base de datos con todos los que tienen ricos y famosos del mundo cuentas en Suiza sin declarar y los voy a denunciar a ustedes a menos que me den dinero. Esa es la denuncia que hizo, la contradenuncia que hizo el HSBC. Lo cierto es que este hombre se convirtió en una especie de justiciero de las finanzas globales, como el Julian Assange del mercado financiero. Julian Assange, el tipo que descubrió todos los cables de las embajadas norteamericanas, pero lo hizo con las cuentas suizas, que es, diría, igual de sensible en el mundo del poder. Bueno, él le entregó a la justicia francesa la información que luego la FIP obtuvo de la justicia francesa sobre estas cuentas no declaradas en Suiza de 4.040 argentinos ricos y famosos. Si las hubiera obtenido directamente de este arrepentido, esta información no tendría validez legal, podría ser objetada por las autoridades del banco o por algún interesado, alguno de los que no declaró esta guita. Ahora, este hombre se lo entregó al fisco francés y la agencia tributaria de Francia le dio esta información a la FIP argentina. Porque justamente, Berco, aclaremos que tienen que ser países que tienen este tipo de relaciones bilaterales, convenio, ¿no? Que tienen firmados los convenios, exactamente, de cooperación. Exacto. Por eso viajó en su momento el titular de la FIP, Echegaray,
si bien se había reunido con él, pero Echegaray le pide, mire, yo no puedo recibir esa información como funcionario público porque en mi país no me habilitaría a nada. Exacto. Por eso lo hizo vía Francia. Exacto. Luego, Echegaray, que es otro de los personajes, también estuvo en Gran Bretaña, claro, hace poquitas semanas, sí, reclamando en el Parlamento de Gran Bretaña que el HSBC ayude a repatriar estos alrededor de 3.500 millones de dólares que se supone hay en estas cuentas no declaradas en Suiza. Pero imagínate, ahora lo vamos a hablar con Arbizu, esto es en un solo banco de Suiza. Solamente en el HSBC de Suiza. Imagínate la cantidad de plata que tiene el poder económico de la Argentina allá sin declarar. Es la fuga de dinero que se da a lo largo de todos los ciclos económicos. La fuga de divisas que hubo durante el menemismo es prácticamente igual a la que hubo durante el kirchnerismo si uno toma punta a punta e incluye la crisis en este nuevo ciclo. Echegaray hizo eso, consiguió esa información. Ahora, la justicia, en cabeza de María Verónica Straquia, la jueza que tiene la causa, es la que tiene que avanzar y convocar a los responsables y hacer, digamos, que esto termine de trascender y que se resuelva este capítulo de la historia económica argentina. Por ahora no hubo mayores novedades. Yo he hablado con los abogados de la AFIP que siguen este tema hasta hace muy poquitos días y por ahora lo que había hecho primero la jueza es excusarse porque tenía a su marido que había sido asesor de Cablevisión, que es una de las empresas que, según trascendió inicialmente desde la AFIP, es de las que tiene cuentas allí. Hay varios otros, por ejemplo, el grupo Askenazi, de grandes empresarios de la soja, grandes empresarios de todos los rubros, te diría, que tienen dinero allí, pero la lista que trascendió hasta ahora es parcial. Ahora vamos a preguntarle a los diputados cuándo va a trascender todos los nombres. Bueno, la jueza no avanzó por ahora con las citaciones. Ahora, ¿cómo sigue el asunto? Bueno, primero los números en danza. Los números en danza acá hay que corregir porque es tan grande la cifra que no cabía la cantidad de ceros y la placa terminó armada así. Son 3.500 millones de dólares depositados en esas 4.000 cuentas y 68.000 millones de pesos evadidos en impuestos según lo que calcula el gobierno por el tiempo, porque esta es una foto de hace 7, 8 años. Luego ese dinero no pagó impuestos durante todo este tiempo. ¿Y qué es cómo sigue la historia? Bueno, la comisión tiene 90 días para empezar a hablar con los protagonistas. Una de los antecedentes que hubo, la comisión que investigó el desfalco de la Ítalo, hubo muy pocos casos de bicamerales como esta que investiguen un escándalo financiero de estas características. Tiene esos 90 días, después prorrogables por otros 90. Y los legisladores ya para el miércoles que viene citaron a las autoridades del HSBC y al propio Echegaray para que den su testimonio ante la bicameral, que insisto, es muy importante que tenga protagonistas del gobierno y de la oposición para que no trasciendan solamente los nombres de los enemigos del gobierno que en un principio surgieron como titulares de estas cuentas no declaradas en Suiza. Lo importante es que trascienda toda la lista para que veamos que este fenómeno transversal a todo el poder económico, a todo el establishment argentino, es un fenómeno que tenemos que erradicar y que sistemáticamente pone a la Argentina contra las cuerdas y la empuja a crisis de balance de pagos como la que tenemos hoy, la falta de dólares desde 2011. Claro, porque además lo bueno, y esperemos que ahora lo vamos a hablar con los integrantes de esta comisión, ¿no? Que se pueda investigar, que se pueda profundizar sobre todos los nombres. Digo, acá que no hay que tapar ningún nombre. Así como la justicia está investigando a Lázaro Báez con algunas conexiones de cuentas en el exterior, pero no debe ser el único caso de empresarios importantes que han realizado esa dinámica. Por eso yo hablo de la justicia tuerta, que parece que mira a un solo lado y no mira todo, para todos los lados, ¿no? Ahí lo tenés ahí los tenemos a los diputados para preguntarle cuándo vamos a conocer la lista completa de los 4.040 nombres que se supone no declararon estas cuentas. Así es. Olvidaron declarar el pequeño detalle de que tenían cuentas en Suiza. Así es. Berco, bueno, gracias, veniste, así te sumás. Está Roberto Feletti, está Ricardo Brujail y está Hernán Arbizu. Voy a empezar, si me permiten, con Hernán, porque esto que recién decía Berco, ¿no? Estamos hablando de un banco, HSBC. Sí. Usted denunció otra. Sí, pero estamos hablando de 3.500 millones de dólares al 2006. Sí. Más o menos la proyección de crecimiento anual del negocio de banca privada en Argentina por banco es de un 15-20%. Quiere decir que esos 3.500 a hoy sería como mínimo el 200%. Estamos hablando de 7.500 millones de dólares solamente en HSBC. Pero hoy en HSBC no queda un solo peso. ¿Por qué?
Gabriel Micheletti, que era el jefe de HSBC Suiza para la región, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, en octubre se pasó a Deutsche Bank con el mismo cargo. ¿Para qué? Para llevarse banqueros de HSBC y que esos banqueros se lleven los clientes. Como obviamente HSBC cayó en desgracia, ningún cliente quiere seguir en un banco en el cual está expuesto, tiene semejante exposición, se fueron a Deutsche Bank. Y yo había tuiteado, copiándole a usted, el currículum de la red LinkedIn de Gabriel Micheletti y decía HSBC Relationship Manager en Argentina, es decir, era banquera privado, porque manejaba cuentas desde Argentina en Suiza, después se fue a Suiza como jefe de la región y en octubre se pasó a Deutsche Bank. Y perdón, y el mismo, a los 10 minutos en LinkedIn, lo único que decía Gabriel Micheletti, Deutsche Bank Investment Banking. Obviamente se avivó, yo por suerte lo tengo impreso el currículum. Falta que trabaje en Iron Mountain, nada más. Ya claro, está pero digo, es decir que ahora la misma operatoria entonces que realizó el HSBC la están haciendo en el Deutsche Bank. Y para algo lo contrataron a esta persona. Y para algo le han pagado un bono de contratación de no menos de 2 millones de dólares. Bueno, pero estamos hablando de esto ya son 2. Y usted lo había denunciado en el JP Morgan. Bueno, es que yo este trabajo, ya lo he dicho en Citibank, Unión de Bancos Suizos, JP Morgan, Bank Boston y Deutsche Bank. Y como he dicho también, por mis ojos no pasaron menos de 25.000 millones de dólares de cuentas en el extranjero. 25.000 millones. Y si me pregunta cuántas estaban declaradas, si llego a 200 millones es mucho. Todos argentinos. Sí, todos. Sí. Parte del servicio, Hernán, es que no se declare, que No, vos los ayudes a no declararla. Además hay un juego de palabras, por ejemplo, que citaron a los directivos de HSBC, porque ellos dicen, no damos servicios de banca privada. No, por supuesto, los servicios de banca privada se dan desde Suiza y de Estados Unidos. Lo que sí se hace en Argentina, se ofrece el servicio de banca privada. Por lo cual, sí están involucrados HSBC Argentina, Citibank Argentina, están involucrados en el delito. Hoy están ofreciendo servicios, bueno, obviamente lo puede decir 10 veces mejor que yo, servicios no habilitados, no permitidos ni por el Banco Central ni por nadie, están dando servicios de banco offshore, que no están permitidos. Los ofrecen, no brindan el servicio desde acá, los ofrecen. Bueno, a ver, Feletti. Bueno, primero con lo que acaba de decir Albizu, un fiscal ya tendría que actuar de oficio, ¿no? Él está diciendo que hay 25.000 millones de dólares no declarados, ya un fiscal tendría que estar interviniendo de oficio, si no las fiscalías estarían incumpliendo su deber de funcionarios públicos frente a este testimonio. Ahora, lo primero que se me ocurre. Lo más importante que hace a la comisión es evaluar que él ha nombrado una serie de bancos extranjeros que tienen sede en la Argentina. El HSBC tiene distribuidas 160 sucursales en este país, y contactan clientes para facilitar la evasión fiscal. Ofrecen un servicio y fuga de divisas. Ofrecen un servicio que no está permitido. Lo primero que tenemos que hacer en la comisión, y creo que es una de las tareas, es revisar el comportamiento sistémico de la banca extranjera en este país. Porque el HSBC o cualquier otro banco extranjero compite en las mismas condiciones que el Banco Nación, por la normativa vigente, permite contactarse, captar ahorro interno del país y fugarlo. Esto es el primer dato que hay que evaluar. Y esto es grave. Es grave porque no sé si es tan fácil abrir un banco en otro país y utilizar toda la infraestructura de sucursales, contactar clientes y fugar divisas. Y el otro punto es el comportamiento sistémico que presenta agentes económicos muy poderosos de este país, de sistemáticamente acumular ganancias en pesos, transformarlas en dólares y fugarlas. Y desde ahí presionar a los gobiernos con tensiones cambiarias. Un dato distinto, es posible, como dice Berkovich, que el volumen de dinero salido en épocas del gobierno de Menem sea igual al de este periodo, pero con una diferencia fundamental. En este periodo nosotros ni vendimos empresas públicas, ni endeudamos al país para financiar la fuga de capitales. Este gobierno se negó sistemáticamente a financiar la salida de capitales. De hecho, el mal llamado cepo cambiario tiene que ver con que nosotros nos aseguramos que los dólares vayan a la producción y no a la especulación. Esto es muy importante decirlo porque este no es un gobierno que ha vendido ni empresas públicas ni ha endeudado al país para aceitar la fuga de capitales como muchos reclaman. Esto también hay que decirlo. Sí, bueno, si no, la comparación es renga. No, la fuga de esta década fue financiada con excedente comercial, que podría haber los dólares comerciales son genuinos, no le dejamos la deuda al Estado. Está bien, pero se podrían haber usado esos dólares tampoco vendimos empresas públicas. No, obvio, pero el comportamiento con esos 160.000 millones de dólares se podría haber cambiado el país. Pero no son pero hay que preguntárselo a esos empresarios por qué lo hicieron. Es lo que digo. No al Estado. Pero el Estado podría podría haber, por ejemplo, cambiado. El Estado lo que tiene que hacer es poner regulaciones cambiarias como las que puso ahora, que mal llamada cepo.
para impedir eso. ¿Y la ley de entidades financieras no la podría haber cambiado? Puede ser para el tema de la banca, pero eso para ver el tema de la banca extranjera ¿Cómo y se su comportamiento vehiculiza? acá. Y también Su comportamiento acá, pero no fue un Estado que favoreció la fuga. Cumplir con Ojo, controles como está haciendo ahora desde la gestión Banoli el Banco Central de la República Argentina. Instalar también. controles. Hernández, que... Sí, lo que decía el diputado Feletti, tal es así que en los 90, yo estaba en el Citibank, que yo lo he contado varias veces, recibíamos los listados de plazo fijo de las 150 sucursales de Citibank Argentina. Claro. Elegíamos a los clientes con los plazos fijos más grandes de $500.000 para arriba, llamamos al gerente de sucursal Córdoba, sucursal Morón, y le decíamos, concertamos una reunión con este cliente. Íbamos y le ofrecíamos a un cliente que tenía un plazo fijo local, como en esa época se podía tener un plazo fijo local y no declarado, que no pasaba nada, y le ofrecíamos los servicios offshore. Y ese cliente se terminaba llevando el dinero al extranjero. Es decir que, a ver, esto es Aprovechaban interesante. las redes sucursales Y a su vez, Pero esto es interesante. A su vez Hernán. las empresas emitían deuda y se financiaban con ese dinero en negro, por lo cual es lavado de dinero de las empresas. Esto es interesante. La operatoria no venía de parte del cliente, sino venía del banco. No. El banco le ofrecía al cliente Totalmente. girarlo al exterior. Por eso hay que revisar el comportamiento de la banca extranjera en este país. Es fundamental. Si montan una red de sucursales para utilizar una base de datos, saber quiénes son los principales ahorristas y le ofrecen Claro. fugar divisas, digo, esto hay que revisarlo. Es que no porque es la además gallina del compiten huevo. en las mismas condiciones que el Banco Nación. Sí. Eso es lo sorprendente. Sí. Que no es la gallina o el huevo las crisis No. económicas, es claramente el huevo, que son los bancos que provocan las crisis económicas. Para el Citibank era mucho más rentable tener un cliente con el dinero afuera que tener un plazo fijo local, no cabe duda. Por eso referían los negocios y por eso al gerente se le pagaba una comisión por cada cliente que refería. Ricardo Brusaville. Sí, no, yo me quedé pensando si efectivamente solucionamos el problema de fuga de divisas con el cepo cambiario. Esta es la pregunta que yo hago. ¿Qué ha cambiado desde la instalación del cepo a la actualidad? Muy poco. Hemos perdido reservas en el Banco Central, tal cual veníamos perdiendo. Hemos perdido nivel de actividad económica. Se ha dejado de financiar las importaciones con el consecuente perjuicio en el empleo. Digo, gran parte de esto que pasó también no es que es ajeno a la política económica que se ha llevado este tiempo. Ahora bien, con lo que vamos a investigar... Está hablando Hernán Arbizu, que desde Sí, los 90 viene la pero, perdón, operatoria. pero yo no estoy desconociendo eso. Estamos Esta es una hablando de realidad. operatorias ilegales de instituciones fuertes, pero Ricardo. Lo que estoy diciendo, no, perdón, lo que estoy diciendo es que nosotros estamos para investigar eso. Por eso, no solamente nosotros para no estamos investigar, para proteger eso. pero acá además me parece muy bien que sean No. dos, y usted ha tenido posiciones muy críticas en su momento contra el gobierno, pero en esto la dirigencia política en su conjunto, porque a ustedes si son gobierno en el 2015, a los que sigan le va a perjudicar que se evada hacia el exterior. Permíteme una cosa, nosotros hoy hemos convenido con el presidente que no vamos a analizar solamente el comportamiento del HSBC, porque esto parecía en un principio. Vamos a analizar el comportamiento sistémico de la banca y al mismo tiempo, entonces, no solamente... Arbizu acaba de aportar, ya deja 4 o 5 bancos. Vamos a analizar lo que ha sido el comportamiento de la banca y por otro lado lo que son las actuaciones de los particulares con su evasión impositiva y su situación frente al fisco. Por un lado las entidades financieras y por otro lado los particulares. Este es el espíritu que nos convoca en la comisión y que vamos a empezar el día miércoles. De nuestra parte es solamente saber qué ha pasado y si hubiere falta de regulación, legislación inadecuada, la función que tiene la comisión es asesorar y elevar proyectos de ley. Eso es importante también, porque algo hay que modificar. Evidentemente, algún mecanismo está fallando para que también se pueda posibilitar esto, ¿no? Sí, una cosa importante, la salida de reservas de este periodo fue para pagar deuda y para pagar importaciones que el país necesita. No fue para que se las fuguen. Digo, acá las veces que hubo crisis cambiaria es porque asaltaban el Banco Central. A un tipo de cambio se llevaban... Digo, la salida de la convertibilidad que se hizo con 35 muertos en la calle de Buenos Aires se podía haber evitado si en lugar de salir con 10.000 millones en el 2001 se salía en el 99 con 30.000 millones de dólares. En el medio se llevaron 1 a 1 20.000 millones de dólares de reservas. Lo que pasó acá es distinto. Acá lo que se garantizó es que hubiera los pagos de deuda, hubo declaraciones juradas de necesidad de importación para importar los insumos que el país necesita, es decir, garantizar que los dólares vayan a la producción y el consumo, no a la especulación. Feletti, ese es el tema fundamental. En el 99, ¿quién podía salir de la convertibilidad? Usted lo sabe muy bien, la alianza no podía, políticamente. La convertibilidad, si vos dejabas flotar el tipo de cambio con 30.000 millones de dólares, lo dejaste flotar con 10.000, te fue a 4. Pero esto, te hubiera ido a 1,50. Pero esto, ¿usted lo decía en el 99?
Sí, sí, claro. No, sí, no. sí, sí. No lo decía nadie. No había ninguna forma. yo quiero- Dualde lo dijo y perdió las elecciones por eso. Por sí, es eso. Yo quiero preguntarme una cosa. ¿Qué pasó en la Argentina entre el 2003 y el 2007? ¿Por qué no tuvimos este comportamiento que plantea el diputado Feletti? ¿Qué pasó? Teníamos baja tasa de inflación, teníamos fondos y el Banco Central tenía que comprar dólares porque la gente no quería los dólares, quería los pesos. ¿Qué pasó del 2008 a esta parte? Que tenemos fuga de divisas, caída de la reserva del Banco Central. ¿Qué pasó? ¿Le puedo contestar? Sí. Nosotros, es decir, una frase que ya la he dicho muchas veces, que era Vox Populi, que decía, Argentina cada 10 años vuela por el aire. ¿Qué pasó? Y evidentemente fue preparado para que pase. Las presiones, es decir, y son círculos viciosos y virtuosos. Porque empieza la acumulación de riqueza en el año, venden una empresa, acumulación de riqueza en el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 8 vuelven a vender la empresa, se hacen los dólares y lo mandan afuera. Viene una crisis, de nuevo empieza el círculo. Año 1 compra una empresa, la revalorizan. Y si no es casualidad lo que ha pasado, y no es por ponerme al lado del diputado. No, es casualidad. digo, a ver, pero es muy importante esto. En el 2003 nosotros recibimos una economía sobreajustada y sobreendeudada. Y vamos a devolver una economía desendeudada y sobreexpandida. La única diferencia que nos bancamos discutir en estos años, cómo vamos a financiar la expansión, no cómo la vamos a ajustar de nuevo para evitar esa crisis cada 10 años. No Esto es central. Aparte, vuelvo al tema de la discusión de la salida de la convertibilidad. Era claro que 30.000 millones de dólares de reserva no son lo mismo que 10.000. No, y eso pero- provocó un crack. no. Pero yo pregunto una cosa. Cuando asume Cristina Kirchner en el Banco Central había 52.000 millones de dólares. 140.000 millones de pesos circulantes. Hoy el Banco Central tiene 28.000 millones y tiene alrededor de 400.000 millones de pesos dando vuelta. Es cierto que se ha cancelado deuda, Mucha. pero no es menos cierto que Mucha. también se ha sustituido acreedor. Entonces, el endeudamiento que hablamos y medimos en términos de PBI, estamos midiendo un endeudamiento externo, con privados. Pero sí también es cierto que Argentina debe más de 220.000 millones de dólares entre el sector privado y deuda intrasector. En pesos. Les propongo- en pesos. les propongo El volver- Estado recauda en pesos, paga en pesos. Lo grave es cuando el Estado recauda en pesos y tiene que pagar en dólares. Lo que nosotros hemos bajado son las deudas en dólares y hemos impedido el condicionante de la deuda. Propongo volver al tema de las cuentas porque ya quizás lo más macro Sí. se lo escapa a mucha gente. ¿Ustedes garantizan que en las próximas semanas vamos a conocer los 4.040 nombres? Nosotros garantizamos, de acuerdo a la información que vamos a recibir institucionalmente, hoy la decisión de citar al titular de la AFIP para que nos brinde información y a los directores del HFC es porque recibimos institucionalmente ese pedido. Con esa recepción institucional de las cuentas nosotros vamos a trabajar sobre esa información, vamos a definir los casos más importantes justamente para ver el volumen y sobre eso sí, claro que se van a conocer, porque además la comisión es pública, hoy se trabajó con versión taquigráfica y con prensa abierta. Pregunto por todos los nombres porque usted Burjaile lo recordará en septiembre cuando el escándalo estalla aquí en Argentina. Después que ya había estallado en Italia, en España y en otros países, se conocieron algunos nombres. Sí, ¿puedo decir algo? Y quizás lo voy a relevar, no sé si lo relevo o no al presidente. La información que se recibe tal como lo planteabas vos, en virtud de un acuerdo, de un tratado con Francia. Ese tratado, y es en la información que se le brinda al doctor Echegaray, es por el artículo 27 de eso. Y esto es confidencialidad entre los estados. Digo, yo no tengo ningún problema, no tenemos que proteger los hechos de evasión, pero sí tenemos que darle un manejo adecuado a esa información que está, porque no porque Burjaile o Feletti no lo quieran dar, sino por la responsabilidad de Estado a Estado. Porque específicamente dice, y con esto no, repito, quiero que el presidente de la comisión no le estén taladrando la cabeza para que no se pida cuestiones que por ahí excede a lo que es la responsabilidad del Pero Estado. ¿por qué si La no ley, Bogani salta en Italia y acá? la ley dice explícitamente que no es oponible en materia de investigación de la comisión el secreto fiscal o el secreto bancario. Van a O sea introducir que si también, recibimos la información y citamos titulares, es público. van a Sí, introducir El en la... Congreso no es un poder del Estado, digo, va a haber taquígrafos, es público. Claro, Van a- pero ¿cómo sé yo que van a citar algunos sí, otros no? No, eso A discreción nosotros vamos a de la hacer. comisión. A ver, hay 10 miembros, ¿sí? 5 senadores, 5 diputados, y hay miembros de la oposición y hay miembros del oficialismo. Hay un control recíproco. Además hay un secretario de comisión. Digo, esto se va a poner sobre la mesa y se va a decidir un orden de prioridad. Van a No es lo mismo introducir- evadir
100.000 dólares que evadir 100 millones de dólares, digo, en la prioridad de citación. ¿Van a introducir el tema de Iron Mountain? Está previsto en la ley los concausales, sí. Porque a mí lo que me llama la atención... La denuncia de la UIF es gravísima. Y lo que usted dice, digo, por normativa... le responde a la UIF que, y bueno, y un año después ni se preocuparon por normativa del Central tienen obligación, las comunicaciones ARRU-NOR, rubros no comprendidos, tienen obligación de mantener archivos separados, ignífugos y con backup. Pues si no sería fácil, yo digo, se me quemó. Digo, claro. Backup y archivos ignífugos del Banco Central lo obliga a sostener. Entonces, en tal caso, agregaríamos otro problema, que el HFC incumple las normas de seguridad en materia bancaria que exige el Banco Central. Bueno, gracias Ferretti, gracias Ricardo. Gracias. Siempre. Gracias Hernán Arbizu por el aporte de siempre. ¿Alguna novedad en la causa? No son 2 años, son 8 años. 8 años, 8 años, Justicia Argentina. Bueno,